Shalom, mis amados hermanos, una vez más aquí con ustedes, por misericordia de Dios, y hoy tenemos el Salmo 119, la parte número 3, con el favor de Dios. La próxima vez veremos la parte número 4 y pues terminamos con este hermoso Salmo. Pero hoy vamos a hacer unas lindas conclusiones de 4 unidades de este Salmo, y espero pues que sea de mucha bendición como lo ha sido para mi vida. Y antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia, amén. Señor Jesús, te pedimos, por favor, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu presencia esté con nosotros, Jesús, mientras escudriñamos y estudiamos tu palabra, porque queremos sacar conclusiones, Señor. Queremos vivir conforme a tu palabra, Señor. Queremos, como el salmista, amar tu palabra, Jesús. Por eso te pedimos tu ayuda y tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Entonces, amados, vamos a ir al versículo 113, donde comienza la unidad número 15, que tiene la letra Samej. Samej, vamos a leer. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténme conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Es interesante que esta sección se puede resumir así: sostenido y apoyado por la palabra de Dios. Aquí el salmista comienza declarando que aborrece a los hipócritas, mas ama la ley de Dios. Y esas palabras me recordaron a Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo callar a los hipócritas, a los fariseos, que en aquel entonces se rebelaban contra él, le hacían preguntas, tentándole, tratando de usar sus palabras para luego juzgarle? Y pues el Señor aborrece a los hipócritas, el Señor Jesús, pero ama la ley de Dios. Precisamente Jesús vino para cumplir la ley de Dios, las cosas que no podíamos hacer nosotros porque éramos humanos y porque no tenemos la capacidad de cumplir toda la ley, porque son 300 y tanto mandamientos, o 400 tal vez, no importa cuántos sean, lo importante es que Jesús cumplió toda la ley para ayudarnos a nosotros a llegar al reino de los cielos. Por eso vemos que Jesús amaba la ley del Señor, y nosotros, como amamos a Jesús por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es para con nosotros, ahora nosotros amamos su palabra y queremos cumplir los mandamientos que el Señor nos dejó para nosotros. Eso no significa que ahora tenemos que hacernos judíos y pues cumplir toda la ley según la ley de Moisés, como lo tienen que cumplir los israelitas, con todas las fiestas y todas esas cosas, porque muchas veces, lamentablemente, en los últimos tiempos están tratando de judaizar a cada cristiano, y no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que conozcamos a Jesús, el Mesías, que creamos en Él, porque dice: el que cree tendrá vida eterna, el que cree en el Señor Jesucristo. Por eso, lo importante es creer y cumplir la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, y el Señor Jesús los resumió: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa ley el Señor nos da los puntos necesarios para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Yo creo que queda claro esta parte, porque la vez pasada hubo un comentario que pues tenemos que entonces hacernos judíos o circuncidarnos, o sea, los hombres, ¿no? Para cumplir todas las leyes del judaísmo. Pues no es así, no es el propósito de Dios. Los israelitas tienen su camino, y ellos tienen que conocer también al Mesías para salvarse por la ley de gracia y no por la ley de como antes, que era por el cumplimiento de las leyes y los mandamientos y los estatutos. Amén. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley, y por eso amamos hoy a Jesús y a su palabra. Amén. Y como el salmista, la guardamos, porque vemos que en el transcurso de todo este salmo, él exalta cuánto ama
la ley del Señor, cuánto ama los mandamientos del Señor. Y pues todas las leyes que fueron escritas en el Antiguo Testamento, el Señor en el Nuevo Testamento las cumplió y nosotros a través de Jesucristo también las cumplimos. Amén. Hay que conocer al Señor para entender estas lindas cosas. Entonces, ¿qué vemos? Por cuanto Jesús amaba la ley de Dios y todos los siervos del Señor amaban la ley de Dios, ellos la cumplían, ellos la guardaban. Y así nosotros estamos llamados a amar a Jesús porque Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Por eso si amamos a Jesús tenemos que demostrarlo en guardar la palabra que Él nos ha dejado. Amén. Y el Señor siempre con su gracia, por su Espíritu Santo, nos da ayuda para que cumplamos y pongamos por obra todas sus palabras. Amén. Entonces volvemos aquí donde dice que aborrezco a los hipócritas. Los hipócritas son las personas que conocen a Dios, o por lo menos que dicen que conocen de Dios, pero no están dispuestos, no han puesto su voluntad para cumplir su palabra. Los fariseos conocían toda la ley de Dios desde A a la Z. Bueno, desde Aleph hasta la última letra hebrea. Lo conocían muy bien, pero aunque lo ponían por obra, no tenían un corazón íntegro para con Dios. Por lo tanto, Dios los veía como hipócritas. Guárdenos, Dios, de hipocresía. Amén. De jugar un papel que no eres en verdad. Dices que eres cristiano, pero vives como si no lo fueras. Porque el que ama a Dios cumple su palabra y es sincero ante Dios y ante los hombres. Es sincero para consigo mismo. No hay hipocresía en un cristiano. Por lo menos no tiene que haber. Entonces no es cristiano si tiene hipocresía. Si está jugando dos papeles. Si está jugando dos roles. Uno en el mundo y otro en la iglesia. Amén. Son cosas que Dios aborrece. Y los hijos de Dios también aborrecen la hipocresía. Amén. Más aman la palabra de Dios. Dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, Señor, dice el salmista. El salmista expresa su conocimiento de Dios. Dios es eso y mucho más. Pero en el momento cuando un siervo de Dios está pasando por angustias, está pasando por dificultades, el mejor lugar para refugiarse es el Señor, porque es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestro escondedero, como dice el salmista. Nuestro escondedero, nos podemos esconder ahí y esperar hasta que pasen los males. Amén. Y pues mientras que está esperando, escondido ahí en el Señor, Él dice, en tu palabra he esperado. ¿Ya ven? No es esconderse solamente en el Señor para que pasen los males y pasen las cosas malas, sino mientras que estoy esperando aquí adentro escondidito en mi Señor, ¿qué estoy haciendo? Esperando en tu palabra. ¿Cómo uno puede esperar la palabra si no la conoce? Entonces, vemos que el salmista conocía la palabra de Dios, conocía los mandamientos y los estatutos del Señor, por lo tanto, esperaba en ellos, esperaba su cumplimiento, esperaba cuando tenía que venir la palabra de Dios que te diga, sale, haz esto, haz aquello, como lo hacían los siervos de Dios, que no hacían ni un paso sin la guía del Señor. Por eso nosotros como cristianos tenemos que esperar la palabra de Dios. Escudriñar, permanecer en ella, escondernos en ella y saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios para que le podamos agradar. Amén. Por eso el salmista dice más adelante, no sea yo avergonzado de mi esperanza. Como él había puesto su esperanza en Dios y en su palabra, él decía, Señor, que no sea yo avergonzado de tener mi esperanza puesta en ti. Es interesante que la esperanza y la espera, dice, espero en ti, en tu palabra, y tengo esperanza en ti, están estrechamente relacionadas. Porque la esperanza te lleva a esperar, te lleva a esperar las promesas de Dios, y mientras que tú esperas, esa espera está basada en la esperanza que Dios es fiel, en la esperanza de que todo va a venir a su tiempo. ¿Ya ven? Por eso la esperanza y la espera van muy relacionados y así quiere Dios que vivamos nosotros con Él. En esperanza y en espera. Amén. Después dice, apartaos de mí, malignos. Precisamente ellos son los que quieren robar
la buena esperanza en Dios. Amén. Pero el salmista está decidido. Yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Es lo que hizo Jesús cuando el diablo vino a tentarle. ¿Qué precisamente quería hacer el diablo? Apartarlo de la palabra de Dios. Quería que él dudara de quién era él y quién era su padre. Mas ¿qué dijo Jesús? En otras palabras, apártate de mí. Cuando el Señor resistió al diablo, le dijo, como decir, las mismas palabras que dijo el salmista: apartaos de mí, malignos, porque yo guardaré la palabra del Señor, guardaré los mandamientos de mi Dios. Y gracias a Jesús que nos dejó este gran ejemplo, aparte de todos los hermosos siervos de Dios que cuidaron hasta el final la palabra del Señor. Por eso llegó hasta el día de hoy la palabra de Dios, escrita todo en la Biblia. Amén, porque ellos guardaron la palabra sin tomar a cuenta que venían muchos malignos constantemente para apartarlos de Dios. Amén. Dice, luego el salmista hace dos peticiones. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y después dice, sosténme y seré salvo. O sea, la palabra de Dios es la que nos sustenta y la que nos sostiene para no caer delante del enemigo y no ser quebrantados y no ser avergonzados delante de ellos. Desde el versículo 118 a 120 de esta porción, el salmista habla del justo juicio de Dios contra los que se apartan del mal, de él, y van hacia el mal. Y expresa su confianza que tiene a Dios. Pero también le dice, Señor, yo te temo. Yo temo a tus juicios. Es el temor reverente que debe tener cada hijo de Dios. En Isaías 26:10 dice, si el impío no fuere castigado, no aprenderá justicia. Por eso Dios, como es Dios justo, Él muestra su justicia y los hijos de los hombres aprenden el temor de Dios. Y más aún los siervos de Dios. Por eso los que conocen a Dios, los que conocen los juicios de Dios, la justicia de Dios, tienen un temor reverente. Dicen, Señor, tengo miedo a tus juicios. Ayúdame a permanecer en humildad, en humillación, con alma sincera y corazón limpio, porque yo tengo temor a tus juicios. Porque pronto, mis amados hermanos, vendrán los juicios de Dios sobre esta tierra. ¿Y quién será salvo? Solamente aquel que ha guardado la palabra del Señor. Amén. Por eso tenemos que, como el salmista, amar y guardar la palabra de Dios. Y amados hermanos, cuando decimos la palabra debemos, o sea, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Si nos llamamos cristianos, tenemos la responsabilidad de amar a Dios y guardar su palabra de todo corazón, sin hipocresía, con sinceridad. Pero cuando decimos debemos, es porque no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino confiamos en el poder de Dios que nos dio a través del Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad, nos guía a toda justicia. Por eso, gracias al Señor por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no permanecía con las personas como permanece hoy en nosotros. El Espíritu Santo los guiaba, les hablaba, les decía, pero no como ahora nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros constantemente. Por eso tenemos más responsabilidad de apoyarnos en el Espíritu Santo, en la ayuda, en el poder que Dios nos dio a través de su Espíritu para vivir amando y guardando la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a la unidad número 16, que tiene la letra Ain. Una linda letra. Ain, si la ven en hebreo, es una linda letra. Bueno, todas las letras hebreas son lindas, pero esta es especial. Entonces vamos a leer desde el versículo 121 al 128, que dice así: juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz que tu siervo con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová.
porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Miren cuántas cosas nos está diciendo aquí el siervo del Señor. Bueno, el Espíritu Santo a través de este siervo, que nos dice que el siervo busca la palabra de Dios. Aquí el salmista comienza declarando lo que hace por amor a Dios: justicia y juicio. ¿Qué vemos? Que los hijos de Dios hacen lo mismo que es Dios. Hace justicia y juicio. Y es la voluntad de Dios que así hagamos, que así vivamos. Y luego le explica al Señor por qué desea que Él haga lo mismo. Porque han invalidado tu ley. Es el dolor del corazón de cada cristiano. Señor, han invalidado tu ley. ¿Qué quiere decir la palabra invalidar? Quebrantar, romper, infringir, anular. Las personas hoy día viven como si no existiera la ley de Dios. No aman a Dios y mucho menos aman al prójimo. Andan en su egoísmo. Bueno, leemos cómo Pablo describe: en los últimos tiempos vendrán hombres tales, o sea, amadores de sí mismos, egoístas, y no van a tener en cuenta la ley de Dios. Y eso le duele a los hijos de Dios, a los siervos. Por eso pide el salmista: es tiempo de actuar, oh Jehová. Y es interesante que el salmista tuvo la valentía de indicarle al Señor el tiempo, como si Dios no tuviera todo bajo control. Pero la verdad es que el salmista humildemente le rogaba al Señor: Señor, es tiempo de actuar. Como Daniel: Señor, es tiempo que Israel vuelva a Jerusalén, porque estamos en Babilonia ya por 70 años. O sea, nosotros como cristianos oramos en el contexto de la palabra del Señor y le podemos decir: Señor, ha llegado el tiempo. No hace mucho, mis amados hermanos, vi un sueño. Yo lo conté en escrito en mis reflexiones. Si quieren leerlo, pueden entrar a ver. Y el Señor me mostraba unos números. Es interesante. Unos números, y yo los tenía que recordar. Yo entendía que yo tenía que recordar esos números. Y después que el Señor me hizo despertar, esos números estaban en mi mente y yo decía: ¿qué significan esos números? Y los puse, ¿no?, por los números hebreos, porque cada letra hebrea tiene su número, y el significado era: llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Llegó la hora. Me quedé muy impresionada. Entonces, podemos orar como el salmista y decir: Señor, el tiempo ha llegado para actuar, porque tú mismo lo has dicho, Señor. ¿Se dan cuenta? Nosotros oramos al Señor conforme a la palabra de Dios, la palabra que ya nos fue dado. Sabemos que vivimos los últimos tiempos. De eso ya no hay duda. Por eso podemos orar como el salmista: Señor, actúa porque ha llegado el tiempo, porque han invalidado tu ley. Amén. Y le pide más el salmista. Miren las peticiones que hace él en humildad, reconociendo su necesidad delante de Dios. No me abandones a mis opresores. O sea, no permitas que mis enemigos se levanten contra mí, Señor. No permitas, Señor, que me destruyan para siempre. Afianza a tu siervo para bien. O sea, Señor, sal como fiador de mi vida. Y es lo que hizo Jesucristo. Vino como fiador de nuestras vidas. ¿Quién podía pagar? ¿Quién podía decir una palabra por nosotros delante de Dios? El Señor se hizo intermedio entre Dios y los hombres. Amén. Hay un mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias a Dios por lo que hizo. No permitas que los soberbios me opriman, pide el salmista. Él sabe que los soberbios no se inclinan ante nada. Si no se inclinan ante Dios, ¿tendrán misericordia del ser humano? ¿De su semejante? No. Por eso el salmista le pedía, y nosotros tenemos que pedir como el salmista: Señor, no permitas que los soberbios me opriman. Déjame ver tu justicia. Amén. Pero también sentimos dolor como lo sentía el salmista, porque se rebelaron contra la ley de Dios. ¿Qué más pide el salmista? Haz con tu siervo según tu misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo. Pero Dios extiende y renueva su misericordia cada día. Dice más: enséñame tus estatutos. Si bien recuerdan, en
En todo el Salmo vemos 7 veces que pide el salmista, enséñame tus estatutos. Cada día hay que pedirle, Señor, enséñame tu palabra, tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos. Ábreme tu voluntad, Señor. Amén. Porque sin ellos no podemos vivir, amados hermanos. Sin ellos no podemos llegar hasta el final. Sin la palabra de Dios, nuestra fe no puede ser firme, fuerte, fundamentada. ¿Me entienden? Por eso el Señor siempre le puso a los siervos de Dios esa necesidad por la palabra. Esa necesidad de meditar, de estudiarla, de escudriñarla, de entenderla. ¿Qué más pide? Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Esas peticiones hablan del corazón humilde que tenía el salmista y de su anhelo de conocer la palabra de Dios. Dice, he amado tus mandamientos más que el oro puro. Y vemos que por segunda vez el salmista aquí en este salmo, también vemos en el versículo 72, que él desea la palabra de Dios más que el oro, en sentido figurado, yo deseo la palabra, todo lo que es espiritual lo anhelo, mas las cosas materiales no tienen valor. Hoy tengo dinero, mañana no lo puedo tener, pero lo más importante es que la palabra de Dios nunca escasee en mi vida. Amén. Si el hombre buscara a Dios como busca las riquezas del mundo, sería rico espiritualmente y traería muchos frutos al Señor, porque es la voluntad de Dios. Amén. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Miren cuántas cosas el salmista nos está enseñando, Dios a través de ese salmista. Y ahora, amados hermanos, vamos a la unidad número 17, que tiene como letra Pei. Pei. Vamos a leer, versículo 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto las ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu palabra, tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus testimonios. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Qué lindo lo que vemos aquí. Pasos dirigidos por las maravillosas palabras de Dios. Podemos así resumir esta porción. El salmista comienza esta sección declarando, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravilloso, es la palabra que se usa en hebreo para describir maravilloso, es milagro, admirable, espantoso, sorprendente. Claro, todo lo que hace Dios es maravilloso, es milagroso, es sorprendente. Es algo que te deja con la boca abierta, con los ojos abiertos, y solamente uno puede decir, wow, Señor, aleluya, grande es tu amor, grande es su misericordia, bendito, Señor, tu brazo, porque hace maravillas. Amén. Así pues se maravillaba el salmista, y por eso decía, por tanto, he guardado tus mandamientos con todo mi corazón y con toda mi alma. Amén. Dice tus testimonios. Los testimonios de Dios, ¿qué significan? Son aquellas cosas que testifican de Dios y su veracidad. El salmista nos da a entender que la Biblia, toda la palabra de Dios, es el testimonio de la obra maravillosa de Dios. Amén. Porque conocemos al Señor antes que todo por su palabra, por la Biblia que nos dejó para nosotros. Por eso el salmista la amaba a la palabra de Dios y la guardaba. La exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples, dice el salmista. Ya en el versículo 105 él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ya ven? La palabra de Dios alumbra el camino de los justos. Pero es interesante que dice la exposición. Amados hermanos, imagínense a Dios mismo explicándonos su palabra cuando estamos leyendo.
la exposición de tu palabra. Cuando exponemos la palabra de Dios, no lo hacemos por nuestra propia fuerza o capacidad. Es el Espíritu Santo quien pone sus palabras en sus siervos para que la palabra sea expuesta maravillosamente, para que entre al corazón, porque la palabra de Dios es fuerte, es cortante, como una espada de doble filo. Dice que penetra, rompe, parte, abre, sana. ¿Ya ven? La palabra de Dios lo hace todo. Por eso la exposición hace aún que los sencillos, que los simples entiendan. O sea, por torpe que seamos, no nos apartaremos de la palabra de Dios si escudriñamos la palabra de Dios y atendemos a la exposición de la palabra del Señor. Amén. Spurgeon, estudiando estos versículos, dice lo siguiente: estos simples de corazón son frecuentemente despreciados y su sencillez tiene otro significado infundido en ello, de modo que se convierte en tema de burla. Pero ¿qué importa? Aquellos a quienes el mundo tacha de necios están entre los verdaderamente sabios si son enseñados por Dios. El mundo nos dice que somos locos. Que lo digan. Somos sabios porque nuestro maestro es el más sabio, es la sabiduría misma. Por eso, gracias al Señor por su palabra y cómo la expone y cómo nos enseña. Amén. Luego el salmista expresa su anhelo por la palabra de Dios y hace sus peticiones. Leamos: mírame y ten misericordia de mí. Creo que muchas veces, muchos de nosotros así hemos orado al Señor. Señor, mírame. Y no es que los ojos de Dios hayan olvidado, como decir, no, pues de ver a sus siervos, porque el Señor, los ojos de Dios están puestos sobre la tierra buscando a los que le temen, buscando a los que le aman. Pero como decir, como llamando la atención de Dios. Señor, mírame y ten misericordia de mí. O como decía David, acuérdate de mí, Señor, y ten misericordia. Así pues el salmista, y así nosotros debemos orar. Ordena mis pasos, o sea, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, no quiero caminar según mi entendimiento, quiero que mis pasos sean ordenados por ti para que se haga tu voluntad. Amén. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aparta de mí, ojo altivo, deseo que no sea conforme a tu voluntad, Señor. Aparta de mí toda maldad. El cristiano, los siervos de Dios, se apartan voluntariamente de la maldad y aún le piden la ayuda de Dios para que ninguna iniquidad entre a su corazón. ¿Qué más dice? Líbrame de la violencia de los hombres. Vivimos en un mundo cuando nos desprecian, nos menosprecian, piensan que somos necios, locos por haber escogido el camino de Dios. A veces nos dicen, es absurdo una joven tan linda que tiene tantas capacidades y que no esté casada y que no tenga hijos, y pues se escandalizan de tales cosas. Pero los que aman a Dios dicen, todo está en las manos de Dios. Y siguen confiando en el Señor, y aunque nos menosprecian y aunque tratan de oprimirnos, el cristiano sigue confiando en el Señor y le pide, Señor, líbrame de la violencia de estos hombres. O sea, líbrame de lo que están hablando. Líbrame que no llegue a mi corazón sus palabras. Amén. ¿Qué más pide? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Acuérdense cuando el Señor le dijo a Moisés que Aarón orara por el pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor ponga en ti paz. Es importante que los ojos del Señor, que el rostro del Señor esté sobre sus siervos. Por eso el salmista se lo pide. Así tenemos que orar pidiéndole al Señor, Señor, pon tu rostro sobre mí porque yo sabré que tu benevolencia está para conmigo. Y así tenemos que orar y bendecir en el nombre del Señor a nuestros niños, para que el rostro de Dios permanezca sobre ellos, para que no se aparten de ningún mal. Amén. Porque ¿qué puede impedir que el rostro de Dios esté sobre los siervos? El pecado. Por eso, pidámosle al Señor, Señor, límpianos, aparta de nosotros toda iniquidad para que tu rostro esté sobre tus siervos. Amén. Y nuevamente vemos, enséñame tus estatutos. Amén. Este salmo
vemos que constantemente el salmista hace esas peticiones a Dios, reconociendo su necesidad ante Él y exaltando el poder de Dios. Porque cuando nos humillamos, reconociendo nuestra necesidad, exaltamos a Dios y su poder. Amén. Porque nuestra fe está fundamentada en el poder de Dios, no en nuestras fuerzas. Amén. Y termina esta sección expresando su dolor. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no han guardado tu ley. Así lloraba el profeta Jeremías, porque el pueblo se había entregado a la idolatría. Se habían olvidado de Dios. Y vemos la lamentación, un libro que tiene pocos capítulos, pero expresan el lloro, el dolor del corazón de Jeremías. Porque el corazón de Dios, amados hermanos. Así los justos lloran cuando ven pecar a sus familiares. Lloran y expresan su dolor delante de Dios con lágrimas. Señor, se han apartado de tu ley, haz algo. El mismo Jesús lloró sobre Jerusalén porque no habían conocido el tiempo, no reconocieron al Mesías, y lloraba el Señor delante de ellos, frente a Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué haces esto, no reconociste tu tiempo? Y trajo maldición por no haber reconocido al Mesías. Dice, y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor llora por Jerusalén. El Señor ama Jerusalén. Él quiere volver a Israel. Pero ellos tienen que voltear su corazón, voltear su vista y decir, Baruch Hashem Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Amén. Por eso cada cristiano también derrama lágrimas por los impíos que pecan contra el Señor y desean ver que ellos se conviertan. Desean ver que ellos vengan a Dios y se rindan de todo corazón. Amén. Pues así nos enseña Dios a través de este salmista. Y pues vamos a la unidad número 18, que tiene como la letra Tzade. Tzade. Una linda letra también. Vamos a leer desde el versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. ¿Qué vemos aquí? La pureza y la verdad de la palabra de Dios. Esta sección vemos que el salmista exalta la justicia de Dios. De hecho, la palabra tzade significa justicia. Qué lindo, ¿verdad? Por eso es que en esta porción, en estos 8 versículos, vemos que el salmista exalta la justicia de Dios. Justicia eterna dice que es. Después de reconocer la rectitud de los juicios de Dios, el salmista le cuenta a Dios lo que está sufriendo. ¿Qué dice? Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tu ley. Tal celo experimentó Elías cuando vio que su pueblo se olvidaron de la ley de Dios y empezaron a adorar a otros ídolos. Y Dios pues lo envió al monte Carmelo y le dice, reúne a todo el pueblo. Y Dios va a enviar fuego del cielo para que reconozcan de una vez y para siempre que Dios es Dios, digno de toda alabanza y de toda adoración. El celo consumía a Elías, él no podía más soportar esa maldad. Ese celo no lo sufría Jesús no podía soportar esa injusticia que estaban haciendo contra Dios. Y cuando habían en el templo, vio que estaban ahí los vendedores vendiendo cosas, enriqueciéndose en el mismo templo de Dios, los echó con látigos y todo. No podía soportar esa maldad. Dice, el celo de Dios me ha consumido. El celo por tu casa me consume, Señor. Amados, tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. No podemos mirar tranquilamente cuando pecan delante de nosotros. No podemos sentir tranquilidad cuando vemos a nuestros hijos pecar. Tiene que dolernos. Tenemos que sentir celo por la justicia de Dios, por la santidad de Dios. Mi celo me ha consumido, dice el salmista.
porque se han olvidado de tu ley. ¿Qué quiere decir esto? Yo amo tanto tu ley, yo te amo tanto, Señor, que no voy a soportar los que infringen la ley, los que hacen contra tu ley, los que pecan contra ti. Y no significa que los vamos a despreciar, significa que les vamos a predicar, los vamos a amonestar, les vamos a decir, estás pecando contra Dios, vuelve a Dios, arrepiéntete delante de Él, porque es la predicación de los últimos tiempos. Arrepiéntanse y conozcan el reino de Dios, conozcan al Mesías. Amén. ¿Qué más dice el salmista? Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Todos los siervos, los profetas del Señor, eran desechados por causa de la palabra de Dios. Pero Dios los había escogido y les había santificado. Por eso no les impedía a los siervos de Dios seguir predicando la palabra del Señor. Pequeño soy. El Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra como un ser humano, algo insignificante. Se hizo semejante a nosotros. Desechado. Las personas no le reconocieron, no le querían reconocer. Decían, ¿este no es hijo del carpintero? ¿Este no es hijo de María y tus hermanos y hermanas están entre nosotros? ¿Quién se hace? ¿Quién se cree? Pequeño y desechado soy, dice, pero no me he olvidado de tus mandamientos. El Señor Jesús sabía para qué había venido a esta tierra. Y cumplió la voluntad de Dios, cumplió toda la ley de Dios. Así los profetas, no le importaba que los desechaban, que los menospreciaban, que hasta en las cárceles y los mataban por causa de Dios. No les importaba, ellos tenían que cumplir, porque la ley de Dios vivía en ellos. Así nosotros, amados hermanos, tenemos que tener ese celo por Dios, pararnos por la verdad, y no importa que nos desechen, no importa que nos menosprecien, no importa que nos digan que somos locos. Dios nos escogió, Dios nos amó, y por amor a Él, guardaremos sus mandamientos. Amén. ¿Qué más dice? Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Tendremos aflicción, tendremos angustias. Nadie está libre de las angustias y las aflicciones. Pero vemos que el salmista, ¿por qué sufría? No porque lo habían despreciado, sino porque despreciaron la ley de Dios. Hay diferencia de angustias. Uno puede angustiarse por egoísmo. ¡Ay! Me dijeron esto. ¡Ay! Hablaron contra mí esto. Pero cuando la angustia tiene un buen motivo, entonces vamos a Dios y le decimos, Señor, mi corazón está angustiado profundamente porque están levantándose contra tu ley, porque te están menospreciando, Señor. Mi corazón está en aflicción, Señor, porque cuando predicamos el Evangelio no lo reciben y nos menosprecian, Señor, pero no es a mí, es a ti, Señor, a quien menosprecian. Amén. Pero, ¿dónde encontraba fortaleza y alivio el salmista? Aún delicia en sus mandamientos. Ya ven, nuevamente vemos que la palabra de Dios es sustento para nuestros días. Es sustento para nuestras vidas. Nada nos dará tanto ánimo como la palabra confortadora de Dios. Cuando vamos en oración y el Espíritu Santo nos recuerda una palabra de la Biblia, viene aliento a nuestras almas. Viene la delicia a nuestras almas, como si hubiéramos comido un bocado bien rico de algo que nos gusta. Porque el alma es más que el cuerpo. El alma necesita, nuestro espíritu necesita de Dios, de la palabra de Dios para vivir, para tener ánimo, para seguir adelante. Por eso, gracias al Señor por haber dejado su palabra. Por eso termina el salmista con estas palabras: dame entendimiento y viviré. Dame entendimiento para escudriñar tu palabra. Dame entendimiento para entender tu voluntad. Y así podré vivir. Amén, amados hermanos. Bueno, aquí terminamos esta porción de la palabra de Dios del Salmo 119. Como dije, la próxima vez terminamos las últimas 4 unidades que nos queda. Con el favor de Dios, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado aquí conmigo.